¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Israel, entre otros, son solo algunos de los países que se encuentran en guerra. Actualmente existen 56 conflictos activos en el mundo en el que vivimos, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Así es un hervidero el asunto internacional. Además, cada vez más hay un componente internacional mayor. Esto quiere decir que 92 países, imagínense ustedes, están involucrados en guerras fuera de sus fronteras. Son datos increíbles, pero que hablan y desglosan muy bien cómo está el panorama internacional. Para esto hemos invitado hoy para platicar justamente de los rumores que habría por la escalada de la violencia a nivel internacional sobre una tercera guerra mundial a la maestra Pía Taracena, internacionalista. ¿Cómo estás, Pía? Qué gusto. Hola, Gaby, qué gusto estar aquí en el programa. Pues la verdad es que los datos son contundentes. Cuando hablamos de que activos hay más de 50 y tantos, 56 conflictos en el país, eso nos deja pensando en el entorno internacional que vivimos. Partamos, por favor, de ahí, Pía. Pues sí, es un entorno bastante complejo porque hace mucho que no veíamos dos conflictos al mismo tiempo tan fuertes. Siempre hay conflicto, eso no se va a acabar nunca, pero de esta magnitud que pueden escalar digamos, expandirse a las regiones donde están y luego a nivel global, pues no se había visto, ¿no? Entonces sí creo que es un momento muy difícil para el mundo, pero además en un momento en donde, por ejemplo, uno de los líderes del mundo, Estados Unidos, pues va a cambiar de gobierno. Y entonces pareciera que habían aprovechado esta coyuntura, porque estos dos conflictos, el de Rusia, la invasión a Ucrania cumplió 1000 días y luego está el conflicto de Israel y Gaza, fueron pues prácticamente hace año y medio, 2 años, y entonces parecería que estaban midiendo que iba a haber un cambio en Estados Unidos para aprovechar, a veces eso pasa también, y obviamente lanzar estas bombas literalmente a generar estos conflictos tan difíciles. Pero a ver, pensemos un poco, Israel-Gaza. Israel es un aliado internacional de Estados Unidos. Platícanos ahorita qué dimensión cobra un cambio de gobierno en un conflicto como este. Y bueno, el otro, ¿no? Aunque Rusia no es un aliado habitual de los Estados Unidos, siempre se ha hablado de que Putin mantenía una mejor relación con Trump que con Joe Biden. Trump, que regresará a la presidencia y será el presidente 47 de los Estados Unidos. Sí, ahí yo veo dos cosas en común. Tanto el presidente Netanyahu como Putin son hombres autócratas que tienen un estilo que al presidente electo Trump le gusta mucho. Y entonces el mensaje es que como que aprovecharon la supuesta debilidad del gobierno de Biden para hacer estas cosas, y entonces ahora la duda es qué tanto Trump va a poder lograr resolver estos conflictos a nivel internacional. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, sería más fácil tal vez entrar a la mesa de negociación a Rusia y a Ucrania, y quizá eso responde a esta escalada que estamos viviendo ahorita en tensiones, pero donde lo veo más complejo es con Netanyahu y obviamente toda la cuestión de Gaza, porque los intereses de Estados Unidos frente a estos dos conflictos son totalmente distintos. A ver, platica. Por un lado, con Israel, y es un aliado, porque primero Israel pues es como alguien amigo que comparte ciertos valores en la región, una región que tiene como principal amenaza a Irán, y entonces tanto el terrorismo islámico fundamentalista como Irán, que para algunos en Estados Unidos patrocina este terrorismo, pues obviamente el único tapón que puede haber en la región para que no avancen estas amenazas es Israel. Y entonces, en ese sentido, pues Estados Unidos cierra filas. Claro que también hay cierran filas desde un punto de vista histórico, pero eso es ya más complejo. En esta coyuntura en la que estamos, es realmente un mensaje a Irán y al terrorismo. O sea, Estados Unidos, cuando Joe Biden dice es que Israel tiene derecho a defenderse después de los sucesos del 7 de octubre, lo que está mandando decir también es que el terrorismo se tiene que parar ahí. Es como la zona límite donde el terrorismo islámico debe de pararse. Entonces, por eso parece incomprensible que Estados Unidos no entienda
que hay pues ya una crisis humanitaria en Gaza, que ha habido muchísimos muertos y cómo es posible que siga, apoyando al gobierno de Netanyahu. Pero es que su interés nacional principal es ese. A pesar de eso, creo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, sí ha hecho muchos esfuerzos para tratar de llegar a una tregua entre las dos partes. Y finalmente lo que va a suceder ahorita es, como viene esta coyuntura del cambio de gobierno, pues eso le da un margen mayor también a Netanyahu para actuar más fuerte sobre los grupos terroristas. Desgraciadamente, pues eso se ha llevado, a la muerte a muchísima población civil y eso es muy reprobable, ¿no? Claro, incluso creo que el gobierno de Biden fue altamente cuestionado precisamente por financiar, por ser aliado de Israel en esta guerra contra la Franja de Gaza, que ha sido una guerra también cíclica desde hace muchas décadas en las que ha estado metido Estados Unidos. Y bueno, no solamente con Biden, pero en la historia de republicanos y demócratas, bueno, el apoyo siempre al aliado Israel ha quedado muy marcado precisamente con los demócratas. Sí, claro, por esta situación que yo describía, ¿no? Primero, bueno, una simpatía por lo que sucedió en el Holocausto. Hay que recordar que Israel surge como Estado para que los judíos tengan su propio Estado-nación. Entonces, eso ya hace compatibles esos valores por el judeocristianismo con Estados Unidos, pero por otro lado, pues también tener un aliado en la región que más o menos comparta valores, ¿no? Hoy defender eso es muy complejo, pero sobre todo frente al fundamentalismo islámico, pues es por eso la importancia de Israel para Estados Unidos. Por supuesto, aparte recordemos que el lobby más grande de judíos vive en la Unión Americana. Estaba también leyendo que el 8% del Producto Interno Bruto es lo que destina Estados Unidos al tema de seguridad. Y cuando hablamos del tema de seguridad, es esto que tú bien decías, ¿no? También financiar, por ejemplo, a un Israel, que es ese tapón para contener lo que llaman pues el extremismo, el terrorismo justamente en esta región. En el caso de Rusia y Ucrania hay un contexto diferente, pero también cíclico, ¿no? Recordemos que alguna vez por sorpresa el mismo Vladimir Putin toma, ¿no? Durante las Olimpiadas, me parece que son chinas, la península de Crimea, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. es que ahí pasó algo muy interesante porque cuando cae la Unión Soviética parecería que Rusia se iba a alinear más, digamos, con Occidente. Incluso se hablaba de que pudiera entrar a la OTAN, pero creo que la persona Putin, cuando llega al poder, es muy interesante porque él parecería que tiene como una cierta venganza con Occidente por haber derrumbado, entre comillas, a la Unión Soviética. ¿Por qué entre comillas? Porque sucedieron muchos factores internos que hicieron que tal vez se derrumbara sola, ¿no? Y entonces Putin quiere regresar, mucho por tal vez incapacidad interna de consolidar una economía. Tienen muchísimos problemas económicos, o simplemente por el gusto del poder, de seguir diciendo que Rusia sigue siendo una potencia hegemónica y que no ha muerto y que no ha envejecido, como algún occidental dijo por ahí. Y entonces Putin lo que quiere es como reconstruir esta idea de la gran Rusia, pero no tanto de la soviética, ¿no? Sino parecería más la imperialista zarista en términos hasta territoriales. Y por eso entonces entendemos por qué, bueno, no entendemos mucho, pero por qué esta invasión obviamente a Ucrania, sobre pretexto de tener algunos territorios que reclama como suyos, y porque además una justificación bien interesante que es como desde el siglo XIX se había estado dando, y lo vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en ese caso por Alemania, de ahí donde hay un ruso, es parte de la Rusia, ¿no? Entonces, es defender el interés hasta poblacional. Y esto es muy interesante porque si hubiera pensado que eso ya se había dejado atrás, son como tesis de otros tiempos, y sin embargo Putin los vuelve a sacar, ¿no? ¿Qué va a hacer Trump? Pues, a ver, aquí al parecer pues hay una simpatía también de Trump por Putin. Muchos manejan que son amigos, que comparten ciertos gustos. Bueno, muchos acusaron que hubo una injerencia rusa para que ganara Donald Trump en su mandato pasado. En su mandato pasado, en este al parecer también hubo mucha propaganda infiltrada contra Kamala Harris, al parecer por los bots o por pues sí, un poco también la ciberseguridad que se infiltra en las elecciones,
pero era claro que básicamente contra la candidata demócrata, ¿no? Entonces, esperemos que esta escalada sea el inicio de bajar las tensiones. Es que hay quien dice, hay dos vertientes, mi querida Pía. Por un lado, que esta escalada pueda bajar las tensiones con un cambio de gobierno en los Estados Unidos, en una recomposición, digamos, de la geopolítica, pero hay también quien dice que la tensión del mundo creció justamente después de este 17 de noviembre, que se informó que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, levantó las restricciones para que impedían, digamos, a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar a profundidad el territorio ruso. Y después de que se lanzan estos misiles de alto alcance, sale Putin a decir, este conflicto ya es un conflicto global, involucrando pues a toda la comunidad internacional, lo que empezó a leerse como el principio de una posible tercera guerra mundial. Déjame hacer una pausa y regresamos porque me parece que este es un tema también importante de entrarle, si nos acompañas. Bien, muchas gracias. Bien. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Está la maestra Pía Taracena con nosotros en Debate 22 para entender un poco qué está pasando en este aspecto bélico en el mundo y hacia dónde vamos, por supuesto. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de las guerras que pudieran escalar, pues, y que estas pudieran llevar, como lo ha dicho el mismo Vladimir Putin, a una tercera guerra mundial, de la que mucho se ha hablado desde hace décadas, pero afortunadamente no ha ocurrido. Lo que es cierto es que la violencia tiene un precio, tanto personal como económico. En el capítulo de pérdidas humanas, el incremento de los conflictos se traduce tan solo en 2023 en 162,000 muertos, una cifra que también tiene una cifra negra y oculta, la más alta en los últimos 30 años. Y esto que tiene que ver por todos estos conflictos que estamos platicando, mi querida. La maestra Pía Taracena está con nosotros. Y bueno, decíamos que Vladimir Putin, después del lanzamiento de los misiles de alto alcance, que son misiles estadounidenses utilizados por Ucrania en esta guerra contra Rusia, sale a decir, este conflicto ya es un conflicto global, y ahí empiezan las especulaciones sobre una posible tercera guerra mundial. Bueno, a ver, saber si va a haber una tercera guerra mundial, pues es imposible, pero lo que está haciendo Putin escala tanto la narrativa como también, obviamente, las acciones por lanzar estos misiles. Claro que Ucrania tuvo permiso de Estados Unidos de lanzar primero los misiles, y bueno, sí hay una escalada terrible tanto en armas como también en la narrativa, ¿no? Entonces, es una forma que tienen los líderes de presionar para conseguir algo,
Y yo creo que, por ejemplo, si tuviéramos el escenario que Trump puede sentar a la mesa, negociar a las partes, pues un escenario que se prevé claramente es que Ucrania ya aceptara ceder esos territorios, lo cual al parecer no se va a poder, y quizá en ese sentido pues también la escalada de uso de este tipo de armamentos, ¿no? Creo que Ucrania, y esto lo decía Timothy Snyder en algo que leí hoy en la mañana, está como siendo la fuente de resistencia, sobre todo para que obviamente este conflicto no se vaya a Europa, porque entonces sí podemos hablar de una escala global. Ahorita todavía no es global, a pesar de que ciertos de estos misiles sean o de Estados Unidos o de Gran Bretaña, pero digamos que la contención desgraciadamente está en un solo país, o tal vez es bueno que esté solo en un país, pero pues sí, prever si eso va a pasar a los otros países, por ejemplo, como Polonia, pues es una cuestión quizá de tiempo, y entonces si esto se va a otro país vecino de Ucrania, entonces sí ya podemos hablar de una escalada terrible en Europa que sí puede llevar a una situación más compleja. Que eso precisamente era el cuestionamiento de si poder ingresar a la OTAN a Ucrania o no, precisamente porque al ser frontera con Rusia, por supuesto que Vladimir Putin decía, yo no quiero tener a la OTAN en mis fronteras. Y de ahí toda también esta polémica, ¿no? Sí, claro, pero aquí lo interesante es que es más bien como un orgullo patrio, lo que decíamos hace rato, porque la misma Rusia con el mismo Putin hace unos años, hace unas décadas, estaba coqueteando con la idea de entrar a la OTAN, ¿no? Y entonces como que le salió este orgullo del pasado, esta nostalgia, como decías tú, y empieza esta escalada invadiendo Crimea en 2014 y ahora esta situación. Por otro lado, pues también hay otro foco muy sensible que es en el Pacífico con la cuestión de China y Taiwán. Y entonces, bueno, sí son focos que están peligrosamente ahí, y sobre todo, aquí lo que más nos debería de preocupar tal vez es que no haya una escalada en quienes pueden usar las armas nucleares, porque justo la Tercera Guerra Mundial sí tendría un factor nuclear muy fuerte, y pues eso no sabríamos bien cómo acabaría, ¿no? ¿Eso cómo se lee, Pía, cuando vemos a un Irán que se supone que es el país que más armamento nuclear tiene y que ha conservado y que ha nutrido de alguna manera con incluso pruebas que hace constantemente, cuando hay una tendencia al desarme nuclear y el mismo Irán sale del acuerdo y dice yo voy a irme por la libre en este sentido, pero sabemos que Irán, en este sentido, como tú lo apuntabas, pues es un gran aliado de ciertos gobiernos, ¿no? Como el de Vladimir Putin, China, etcétera, en esta región. Es que las armas nucleares sirven para disuadir a los otros que te ataquen. Por eso, por ejemplo, también Israel los puede tener. De un control bipolar que se tenía cuando se acaba la Guerra Fría, Estados Unidos permite un poco antes, desde los 70, por ejemplo, que Francia las tuviera para compartir esa fuerza, pero en estos otros casos para generar cierta disuasión. Si Israel tiene armas nucleares y Irán tiene armas nucleares, no se deberían de atacar, porque entonces sería un desastre, ¿no? El punto es que yo creo que ahorita eso no está siendo suficiente, porque finalmente se ha polarizado también esas alianzas, esta alianza tan extraña como un Irán, como un Corea del Norte, como Rusia, como China, frente a Israel o frente a Europa vía Ucrania, pues es muy disímbola. En realidad no es que tengan nada en común. ¿Qué tienen en común? Quizá, pues sí, el poderío nuclear, pero que en realidad no ha detenido, por ejemplo, a que Estados Unidos dijera, no, Ucrania, no uses las armas, ¿no? ¿Por qué Ucrania o Estados Unidos le da permiso a Ucrania a usar este tipo de armas? Porque Rusia y Putin, tal vez en una desesperación, que han tenido de 100 a 140,000 muertos, más que Ucrania. Ucrania ha tenido como 70,000 muertos, está invitando a soldados de Corea del Norte a que entren en el conflicto, ¿no? Entonces ya indirectamente sí estás metiendo a otro, o bueno, no, muy directamente a otro país, porque también internamente ya hay un desgaste en Rusia, en Ucrania también, por supuesto, pero un desgaste brutal de la población de decir cuánto va a acabar esto. Entonces, hay que acordarnos también que hasta ahora, en las relaciones internacionales, se escalan los conflictos para que lleguen a un límite tal que si se pasa de ese límite puede haber dos escenarios.
sí llevar, Dios no lo quiera, obviamente, a una tercera guerra mundial o empezar un proceso de negociaciones, ¿no? Creo que ahorita hay una ventaja para el conflicto en Rusia y Ucrania, que es el invierno que va a llegar, entonces quizá eso detenga un poco la escalada de las tensiones. Y en pleno invierno pues llega el nuevo gobierno en Estados Unidos y vamos a ver entonces Trump realmente qué tanta capacidad de influir, sobre todo en Vladimir Putin, para sentarlos a negociar con Ucrania, porque ciertamente creo que ese conflicto ya no puede seguir como está. Y es que a lo mejor la audiencia nos diría, bueno, pero ¿por qué tanta expectativa sobre Estados Unidos, sobre Joe Biden, sobre ahora Donald Trump? Bueno, porque no podemos olvidar que Estados Unidos, hoy el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, es la gran potencia mundial y es quien puede incluso pues alimentar, ayudar, apoyar o castigar económicamente a ambas partes. Lo que es cierto es que también el público, Pía, yo creo que tú como experta en relaciones internacionales nos lo puedes contestar, dice, ¿por qué la diplomacia en este sentido? ¿Por qué los organismos internacionales como la OTAN, la ONU, etcétera, pues no pueden parar estos conflictos? Pues no pueden porque depende de la soberanía de los estados. Y mira un ejemplo muy interesante. El día que Rusia se sienta a presidir el Consejo de Seguridad, ese día invade Ucrania, rompiendo todos los estilos, todos los acuerdos internacionales. Digamos, a ver, Rusia es fundador de Naciones Unidas también, como México, como muchos países, ¿no? Eran 55 países, entre 50 y 55 países fundadores de Naciones Unidas. Y sin embargo hay uno que no está jugando con las reglas del juego. Entonces la pregunta es más bien, pues, ¿qué tanto puede hacer si un propio país fundador rompió esas reglas y está haciendo lo que quiere en contra de todas las convenciones internacionales? Ahora, otros dirían, bueno, ¿cómo es que ha soportado en el caso de Rusia y Ucrania un país tan pequeño contra el gran monstruo que es Rusia, ¿no? ¿Cómo? Y cómo también las sanciones internacionales que puedan haber para Rusia o para Israel o para China, etcétera, en el caso de Taiwán y otros conflictos, parece no pegarles. No, a ver, creo que eso es interesante y creo que un poco la respuesta de por qué hay soldados coreanos de Corea del Norte entrenándose en Rusia va por ahí, porque en realidad Rusia no tenía un ejército muy fuerte. Rusia quizá lo que más tenga son armas nucleares, pero pues no las puedes estar usando. Las puedes usar como bluff, como si un juego de póker se tratara, como lo está haciendo Putin. Cuidado, y está llame al lobo todo el tiempo. Cuidado porque tengo mis reservas nucleares y entonces soy capaz de usarlas y ustedes, ¿no? Es como su carta de negociación, como ahí viene el lobo. Nada más que el lobo. Nada más que el problema es que un día sí a la tercera sí llegó, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por un lado. Por otro, pues es claro que Europa y Estados Unidos sí han apoyado muchísimo con dinero, armas y este tipo de permisos de usar los misiles a Ucrania, por lo que decíamos al principio es la frontera del avance de la amenaza rusa hacia Europa, que eso sí generaría un conflicto mayor. Y tercero, creo que también es muy interesante ver cómo, a pesar que acabamos de vivir unas elecciones en Estados Unidos en donde la impresión es que Estados Unidos está debilitado, que ya no es la potencia que es, y sin embargo todo mundo le pide a Estados Unidos que ejerce ese liderazgo de alguna manera, porque cuando se ha notado débil, pues pueden venir estos desastres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Queremos que Estados Unidos siga liderando o no? Es el gran policía del mundo, pero ¿por qué? Mete las manos. Pero al final, cuando se baja la guardia, vemos la escalada. Pues sí, ¿no? es lo que, digamos, es el que podría o debería de tener las facultades, y lo hace Anthony Blinken. Creo que seguir al secretario de Estado también es muy interesante, porque aunque no son noticia lo que él hace, no es primera plana, es muy interesante que sí hay esfuerzos con la administración Biden de llegar a acuerdos, no tanto con Rusia y Ucrania, pero sí con Israel y Hamás, que de hecho, pues ahorita creo que hay avances en la tregua. Mañana va a haber una reunión importante en Israel, creo que del Gabinete de Seguridad. Entonces, pues está tratando de buscar también una salida más pacífica a ese conflicto, ¿no? Creo que Putin habla mejor con Donald Trump que con Joe Biden, porque los dos
dan esa imagen de hombres fuertes, de sobre todo Putin un autócrata. Vamos a ver Trump como qué tan democrático no va a ser en esta segunda administración, aunque yo siento que viene con todo el poder, ¿no? Pobre México en ese sentido, porque, paréntesis del tema, yo estoy impactada que nunca había visto tanto consenso internacional en prensa internacional que al peor país que le va a ir es a México, cierro el paréntesis, y tanto porque sí están diciendo que hay que quitar fondos de Ucrania para la frontera sur. Entonces todo se conecta, todo se mezcla y por eso yo creo que también, a ver, si en el escenario que ya no le van a dar tantos recursos a Ucrania, pues no puede dejar ese conflicto así, no puede dejar a Ucrania sin recursos. Tal vez eso obligue quizá a la Unión Europea a hacer más, pero sobre todo vía la OTAN, pero sobre todo pues sí va a tener que tratar de sentar a las partes a negociar una salida, la cual no es fácil. Pues esto es una historia en desarrollo que tendremos en algún momento que retomar, mi querida Pía. Yo te agradezco muchísimo. Nada más danos como pues tu perspectiva, tu avance de lo que podría venir en esos conflictos internacionales para 2025. Bueno, yo creo que la tendencia va a ser más o menos la misma, porque finalmente los objetivos no se han alcanzado. ¿Cuáles son estos? Israel destruir totalmente la amenaza del terrorismo islámico en sus fronteras, tanto en Líbano con Hezbollah y en Gaza Hamás. con Hamás. Y entonces, bueno, hasta que Israel no sienta que eso está controlado, que eso implica muchas cosas, como también el avance a Gaza, en fin, el escenario está bastante complicado. Sí, pues sí. Y por otro lado, creo que si Putin, hasta que Putin no sienta, porque, a ver, ese conflicto está muy atorado, porque es territorial, ¿no? Entonces, ¿quién va a ceder los territorios? Y eso puede lograr, Ucrania los va a ceder, pues no ha querido. Rusia va a decir, bueno, no, está bien, quédense con esos territorios, pues no ha querido. Y entonces aquí el tema es que no se salgan esos conflictos a las regiones inmediatas, que estén controlados ahí y que se pueda encontrar el tiempo y la capacidad de, vía también la diplomacia, ir encontrando salidas. En el momento que esto se salga de tueste, se salga a las regiones, que le toque un poquito a un país vecino de Ucrania, o, bueno, en el caso de Medio Oriente, pues ya se escaló a Líbano también, pues las cosas se van a complejizar cada vez más. Podemos tener un año 25 con algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora, pero hay un factor distinto, Trump, y seguramente va a cambiar la forma en cómo los demócratas estuvieron haciendo las cosas, y entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y con presupuesto, ¿no? Porque ahora tiene la Cámara, el Congreso en general. Y eso es el Congreso en general. Y eso es pero recordar una cosa, claro, para Trump y estos republicanos, el problema mayor de seguridad está en la frontera con México, no en Ucrania, no en Medio Oriente. Y bueno, pues pobre México. Con eso nos quedaremos. Muchísimas gracias, Pía Taracena, Muchas gracias. Maestra experta en relaciones internacionales, maestra de la Ibero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y hay que decirle más a tus estudiantes que vean la tele. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana. Un gusto como siempre. Buenas noches.